Mis hermanos, buenas tardes o buenas noches tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida desde la Ciudad de México a su programa, Mi Casita de Oración. Estábamos teniendo algunas fallas, estoy esperando que me confirmen que esté bien el sonido. ¿Sí? Con Laurita, por favor. Sí, estamos teniendo bien el sonido para iniciar. Tenemos desde la Ciudad de México, mis hermanos, pues tardes lluviosas, y allí es cuando empezamos a tener algunos problemillas, pero bueno, esperemos que todo funcione bien. Y empezaríamos con una oración, como siempre. Seguimos esperando la confirmación de que esté bien el sonido. Ok. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti, junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, pues les comentaba, recordando la pregunta de la trivia la semana pasada, que cuál era el sobrenombre, ¿se acuerdan ustedes?, del profeta Daniel. Nos contestaron correctamente, gracias a Dios, y efectivamente el sobrenombre lo dice bien claramente en Daniel 4:16, era Balsasar, ¿sí? Ese era el sobrenombre del profeta Daniel. Y la invitación es a que se den el tiempo de poder ir a meditar este libro del Antiguo Testamento, sobre todo recordando que es una situación que le toca pasar a él, y cómo Dios lo protege de una manera maravillosa cuando él se resiste a adorar a otros dioses, ¿no? Entonces los invitamos a leer y a meditar el libro de Daniel. Ahora, los queremos invitar a una nueva trivia. Pregunta de la trivia. La trivia es con la intención de que si nuestro buen Dios logra despertar la curiosidad en ustedes, pues igual y se animan a ir a las Sagradas Escrituras, que eso es lo más importante de todo esto. En el libro del Apocalipsis, el último capítulo del libro del Apocalipsis, principalmente, más datos ya son los que les puedo dar, pero para que vayan, mis hermanos, es de Apocalipsis 22:12, Jesús nos habla de un pago que nos quiere dar, conforme a algo que Él quiere que hagamos, ¿sí? La pregunta es, conforme ¿a qué se refiere Jesús? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? Y la respuesta está en Apocalipsis 22:12, que los invitamos a todos a ir a consultar ese último capítulo del libro del Apocalipsis. En la parte que promovimos y que vamos a tratar de hablar un poquitito el día de hoy, es precisamente, esto está en el libro, un libro del Antiguo Testamento que se llama Lamentaciones. En el libro de Lamentaciones, en el 1:18 se nos dice: es justo Yahvé, porque fui rebelde a sus órdenes. Es un lamento, ¿sí? No sé cuántos de nosotros, de nosotras, mis hermanas, somos
rebeldes a las órdenes de Dios, y todo eso tiene que ver con, obviamente, pues es cuestión de fe, es cuestión de que si creemos o no creemos en la santa palabra de Dios, todo esto es cuestión de fe. Entonces, nuestras rebeldías tienen un precio, ¿sí? Y unas consecuencias muy serias, precisamente por esto de las rebeldías. Y tratando de meditar esto de las rebeldías, ¿sí? A lo que por lo general uno se rebela, lo que uno no quiere aceptar, lo que no quiere creer, ¿sí? Y estábamos meditando, al estar preparando este programa, unas palabritas del momento en el que, cuando se habla de órdenes, del momento en el que he llamado Pedro, ¿sí?, a formar parte de este equipo del Señor. Perdón, andaba buscando mis otros lentes, ya los encontré. Cuando he llamado a formar parte del equipo del Señor, se nos dice en la Santa Palabra de Dios que Jesús sube a una de las barcas, que es la barca de Simón. Y qué importante es, y es la invitación que esta tarde te vamos a hacer, que le permitas y lo dejes subir a la barca que es tu hogar, tu casa, tu familia, ¿sí? Y se nos narra que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, lleva la barca ellos habían estado toda la noche tratando de hacer pesca y no habían pescado nada, ¿sí? Entonces, cuando Jesús termina de hablar, dice, lleva la barca a la parte más honda y echa las redes para pescar. Simón respondió, acuérdense que el nombre de Pedro se lo pone después. Simón respondió, Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero si tú lo mandas, pongamos atención, pero si tú lo mandas, echaré las redes. Y en otra Biblia dice, pero si tú lo dices, pero aquí dice, pero si tú lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y pescaron tantos peces que las redes estaban por romperse. Es cuando Pedro reflexiona, se da cuenta de la grandeza ante quién está. Y por eso le dice, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y que nuestro Señor le responde, no te preocupes. Y ese no te preocupes tiene que ver con lo que dice después, en el transcurso de su vida pública. Él vino por nosotros los pecadores. A partir de este momento serás pescador de hombres, de almas. Y eso es a los que los queremos invitar, mis hermanos, a pescar almas, a dejar que el Señor suba a nuestra barca en la que nos movemos, en la que navegamos todos los días, ¿sí? En la barca de nuestra casa, en la barca de nuestros proyectos, de nuestro tiempo, de nuestra familia. Y yéndonos un poquito a entender eso de cuando Dios habla de órdenes, ¿se acuerdan que hemos platicado de que analizando las Sagradas Escrituras desde el Antiguo al Nuevo Testamento hay momentos en que el Señor pide, ruega, sugiere, y hay otra en que da órdenes concretas? Y ahora sí que es tu decisión y es cuestión de fe si las obedeces o no las obedeces, mis hermanos. Entonces, si nos vamos al libro de Deuteronomios 31, me interesa mucho este puntito, 31:14, llega un momento en que dice la palabra de Dios, esto es en el Antiguo Testamento, dice, Yahvé dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntense los dos en la tienda de las citas para que yo les dé mis órdenes. Fíjense qué hermoso, ¿sí? Los privilegios de la manera como Moisés se comunicaba, como Dios se comunicaba con Moisés y las órdenes que les daba. ¿Se acuerdan ustedes que esa orden primera de que
saque a su pueblo de la esclavitud, pues Moisés en pocas palabras le sacó al bulto y le dijo, no, yo soy tartamudo, no, a ver a quién otra persona mandas, etcétera, etcétera. O sea, esos momentos de duda, esos de sentir que nosotros no podemos, no la vamos a hacer, o cuántas veces decimos, no, yo no sé, yo qué les digo, cómo le hago. Bueno, pues también los tuvo Moisés. Y hay que recordar cómo quedó ese testimonio de lo que Dios hizo a través de Moisés, aún siendo tartamudo, ¿sí? Y más adelante en el 32:29, que me gusta mucho también porque tiene que ver con la rebeldía, como el texto bíblico que le narramos. Es justo Yahvé porque fui rebelde a tus órdenes. Y en el 32:29 dice, porque está hablando con un pueblo rebelde, Dios, desde el Antiguo Testamento. Y dice algo que ojalá y pudiéramos anotar en nuestro corazón. Dice Yahvé, si fueran inteligentes, podrían entenderlo, sabrían vislumbrar el final del camino. Fíjense nada más qué importante. Sabrían vislumbrar el final del camino. Y los caminos que se nos presentan, pues vienen acompañados de señales equivocadas, de mentiras cubiertas de verdades a medias en muchas ocasiones. Yo en este momento recordaba, les comentaba que me tocó ver una pintura. Hasta ahorita no logro recordar en qué lugar, y ojalá Dios me permita volverla a encontrar, que era una pintura que decía todo. Tú veías la pintura y te quedabas ahí, parada, mirando la pintura y reflexionando, porque la pintura narraba dos caminos. Un camino que iba, bueno, como dicho de otra manera, una carretera amplia de personas que iban y personas que venían, ¿sí? El ancho de los dos lados era el mismo. Los que iban era un mundo de gente que iba caminando, ¿sí? Y cantando y bailando y moviéndose. Y los que venían eran pocas personas que al ir viniendo venían hablándole a los que iban que se regresaran. ¿No? Pongamos atención. O sea, todo eso lo captas en la pintura. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque iban a un camino que los llevaba a un precipicio, todo eso lo captabas en la pintura, donde había un lago de fuego. Y los que ya llegaban hasta adelante y se daban cuenta realmente a dónde iban, querían regresarse, y ya no, porque se veía, la pintura reflejaba todos esos momentos, y ya no podían regresarse, porque la multitud de la que se habían rodeado, la multitud que venía atrás de ellos, el tiempo que ya se les había acabado, ya no les permitían regresar. Y a los que venían de regreso, que se dieron cuenta que se habían equivocado, que enderezaron su camino y que trataban de convencerlos de que esa no era la barca, ¿sí? Sino en la que ellos venían, pues no les hacían caso, mis hermanos, ¿sí? Y a veces nos encontramos con que así es este mundo, ¿sí? Te va llevando por unas aguas donde parece que todo es muy bonito, todo es padrísimo, y que las cosas de Dios ahorita no son importantes, ¿no? Entonces, si fuéramos inteligentes, dice Dios, nos daríamos cuenta, pues al final de cuentas nos daríamos cuenta o reflexionaríamos o pensaríamos muchas veces que vamos en un camino, que hay una meta, y en esa meta vamos a ir a un lugar o vamos a ir a otro, ¿sí? Y dentro de eso no entender las órdenes de Dios y lo que Dios nos pide, les voy a decir 4 puntos así rápido con sus textos bíblicos, si alguien lo quiere anotar, bendito sea Dios, y si no le pediríamos a Laurita que los anote para que los ponga en los comentarios. Primero, dice la palabra de Dios, en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios. Mis hermanos, busquemos primero el reino de Dios.
y que todo lo demás nos será dado por añadidura. Pero no, el reino de Dios lo queremos dejar para el último. Otra de las palabras, no juzgues y no serás juzgado. Esto está en Mateo 7:1. No juzgues, no te la pases criticando, señalando, ¿sí? La tercera, no hagas tesoros en la tierra. Mateo 6:19. Ocúpate de los pobres del Señor. Ocúpate de ayudar a tu hermano. No hagas tesoros en la tierra, ¿sí? De hecho, hay otro texto bíblico que me encontré el otro día y me llamó mucho la atención cuando dice que a cuantos que guardan los tesoros para que se beneficien otros, ¿no? No hagas tesoros en la tierra. En Lucas 17:10 nos dice que si hacemos algo, y algo es ya incorporarte a una comunidad, ya abrir una casita de oración, ya servir al Señor en algo, a los hermanos en algo, apoyar, ¿sí? Ser parte de esa iglesia viva. Pues que no debemos de sentir así como que ya tenemos la aureola puesta, porque eso es lo mínimo, mis hermanos, como siervos inútiles, que eso lo deberíamos de hacer todos, ustedes, nosotros, todas las personas que conocemos, ¿no? Y esto se nos explica muy bien en el Evangelio de San Lucas 17:10, ¿no? Luego, cuando el Señor les dice, conviene que yo vaya a tu casa, y esto se los hemos dicho ya en muchas ocasiones, que es el Evangelio de San Lucas 19, y nos los dice a nosotros, y a ti que nos estás escuchando, nos sigue diciendo y nos sigue insistiendo el Señor, conviene que yo vaya a tu casa, es bueno que yo vaya a tu casa. En uno de los textos bíblicos también, y relacionado con esto, lo que les decíamos de no hagas tesoros en la tierra, ¿sí? Se nos dice, esto es una reflexión precisamente que la Santísima Virgen le dice en uno de los sueños a San Juan Bosco, dice, hay los que son buenos, pero en vez de repartir limosnas entre los necesitados, los guardan y atesoran en los bancos. Luego hay los que son menos buenos y que sí reparten limosnas, pero gastan exageradamente en lujos. Y luego le añade, nadie puede imaginarse la tremenda cuenta que le tendrán que dar a Dios los que en vez de repartir hacen estas cosas, ¿no? Sí, en vez de repartir hacen estas cosas. La tremenda cuenta que le tendrán que dar a Dios. La semana pasada el texto bíblico que poníamos como reflexión era que deseamos que la confesión es el único juicio donde por declararte culpable quedas absuelto. ¿Sí? ¡Qué bendición! Y nos encontramos que en el Salmo 32:1 se nos dice algo así, dice, dichoso el que es absuelto de pecado y se encuentra sin culpa. Recientemente el Santo Padre Francisco, el día de ayer, hizo unas declaraciones en el sentido, dice, todos tenemos oídos, por eso a las órdenes del Señor somos sordos, mis hermanos, dice, todos tenemos oídos, pero muchas veces no somos capaces de escuchar. Hay una sordera interior, dice el Papa Francisco, peor que la física, la sordera del corazón. El Evangelio de la sanación que hizo el Señor a un sordo, ¿no? Y a uno que estaba mudo, cuando dice, ábrete, ¿sí? Eso es lo que tenemos que pedirle, que abramos nuestro corazón, ¿sí? Hoy les decía que muchas de las personas prefieren aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. O sea, hay muchas personas que al querer hablarle a uno de las cosas de Dios, al invitarlos
a abrir sus casas de oración, a ir a la Santa Misa, a leer la vida de los santos, a preocuparse de los pobres, se molestan. Entonces, esto de hacerlo no es decir, pues ya le dije. No, hay que insistir, la perseverancia es importante. ¿Y cuál sería la mentira disfrazada de verdad? Pues entre esas mentiras disfrazadas de la verdad, que en alguna época de mi vida yo también desgraciadamente las viví, y ya le he pedido perdón al Señor. ¿Cuántas personas no dicen, yo voy a misa cuando me nace? No me insistan, ¿no? Luego cuando les hablamos de los textos bíblicos que se asustan, ¿no? Ese Mateo 25, apártate maldito, ¿no? Y que el cielo es para los justos, que lo he oído, no lo estoy diciendo así nada más, porque lo he oído de personas. ¿Sabes qué, Brenda? Tú estás mal. Dios no puede ser tan malo. Mi hermano, mi hermana, no es que Dios sea malo, es que tú eres rebelde a lo que Él te sugiere, a lo que Él te dice, a lo que Él te manda. O sea, no es Dios el que te aleja del cielo, eres tú misma, tú mismo, al ser una persona rebelde, que no tiene fe, pero que tampoco le interesa tenerla. Que se le dice, comparte, mi hermano, comparte la palabra de Dios, háblale de los pobres, y luego dices, ay, es que yo no sé evangelizar. Pues Moisés era tartamudo. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Quién le ha dado la boca al hombre? ¿Sí? Y sobre todo cuando hablamos de que la mejor forma de evangelizar, porque como era tartamudo, Dios le dice, bueno, que te acompañe Aarón tu hermano, ¿no? Pero tú eres la cabeza. Eso es lo que le dijo Dios, ¿no? ¿Cuántas personas nos dicen, o lo hemos dicho nosotros en otros momentos, no tengo tiempo, ¿sí? Ahora una de las preguntas más importantes es, ¿en qué me beneficia a mí tener una casita de oración? Antes de hablar de los beneficios, quiero compartirles algo que me tocó vivir hace algunos años. En eso de cuando empiezas ya a estar en comunidad y las cosas que compartimos, y por lo general, déjenme decirles que los testimonios que nos comparten, los testimonios que leemos o que vemos en un video, el Señor permitió esos encuentros, esas situaciones, no solo para la persona con la que tuvo ese encuentro, o a la persona que le hizo ese milagro, o a la persona que se le manifestó. Es para que esa persona nos los comparta a nosotros. Cuando a ti te llega, es porque el Señor estaba pensando en ti cuando realizó ese milagro en esa persona, ¿sí? Entonces, compartimos eso. El día de hoy, precisamente, nada más que no recuerdo, a ver si Laurita se acuerda el nombre de una película que nos recomendaban, algo de Hermanos, que es una película que es un hecho de la vida real. El título completo no recuerdo, pero es un hecho de la vida real cuando sacaron de Etiopía a algunos judíos que estaban ahí, y que ellos lo que pedían era ir a Jerusalén, a Tierra Santa, ¿sí? Y que son testimonios que es importante conocer. Bueno, yo recuerdo que en una ocasión, es la parte que les quiero compartir, que en una ocasión me habla una amiga, Silvia, y me dice, Brenda, ¿no viste el programa ayer de Roberto Farril? No, le digo, ¿por qué? No, hombre, ¿sabes qué? Un testimonio muy hermoso sobre el Señor de la Misericordia, de una chica que tuvo un accidente, se le manifiesta el Señor de la Misericordia, ¿sí? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Me dijo, muy, muy hermoso, muy, muy real lo que esta chica le ha tocado vivir, y vale la pena, ¿sí? Y entonces yo me acuerdo que le dije, oye, ¿y alguien lo habrá grabado? Me interesaría a ver si alguien le dio por grabar, porque yo de esas cosas no crean que entiendo mucho, ¿no?
no se me da en eso de la electrónica, como el mismo celular, la misma... es un problema para mí, pero bueno, vamos de la mano del Señor, ¿no? Entonces le dije yo, oye, pues pasa la voz, ¿no? A ver si alguien se tomó el tiempo de grabar ese testimonio y me interesaría mucho. Bueno, me dijo, déjame checar, y ahí quedó, ¿sí? Esos programas se pasaban los domingos. No sé si todavía se pasan, creo que todavía se siguen pasando, pero no sé si sigan siendo los domingos. El caso es que al otro día nosotros, como apostolado de la nueva evangelización, les decimos más conocidos como ANE, y que estamos en varias ciudades de México, en otros países, pues visitamos comunidades promoviendo que las personas se incorporen a una comunidad, abran una casa de oración, reciban esa presencia real del Señor y ponernos realmente a hacer comunidad, a orar juntos, a trabajar juntos, a compartir, ¿sí?, de lo que tenemos. Íbamos nosotros en aquel entonces a San Juan del Río, Querétaro. Había hablado una persona interesada, estamos hablando de los tiempos cuando teníamos el programa, les habíamos comentado en María Visión, y había hablado una persona interesada en conocer las casas de oración, el ANE, y bueno, quedamos de vernos en determinado lugar a tal hora. El caso es que llegamos a la casa de esta persona que nos invitó, y había reunido un grupo, no sé, ahorita en este momento me viene a la mente, eran como unas 30 personas más o menos, ¿sí? Y bueno, pues me paro y les empiezo a hablar de por qué una casa de oración, en qué beneficia, era lo que les estaba diciendo. Se los voy a dar por etapas este testimonio. Primero, así como se los compartí a ellos, mis hermanos. Primero es que en el Evangelio de San Mateo 18, ¿sí?, es cuando Jesús nos dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Es muy difícil pensar que el Señor nos engañe. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Reúnanse en sus casas, por el amor de Dios, y ahí me van a tener. Si yo lo dije, yo lo cumplo. Y eso es lo que dice el Señor. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y dice, en medio de ustedes. Eso es comunidad. En medio de nosotros nos reunimos para meditar la palabra de Dios, para el resto del Santo Rosario. Y terminando, compartimos de lo que es nuestra vida cotidiana, como personas, como familia, y aún de nuestras necesidades materiales y espirituales, ¿sí? Eso es ser comunidad, ¿no? Pero es cuestión de que lo quieras creer, porque si no lo quieres creer, si tú no lo crees, pues para ti Jesús es mentiroso. Así, en ese Mateo 18. Ahora, recuérdense que desde el inicio de las primeras comunidades cristianas, cuando los judíos que sí creían, porque acuérdense que aún hoy el pueblo de Israel sigue esperando a su Mesías, pero aquellas primeras comunidades cristianas que salieron de esos 12 apóstoles, irlos convenciendo de que Jesús era el Mesías esperado, ¿sí?, y todo el trabajo que les fue costando a ellos, a los apóstoles, a Pedro, luego cuando se incorpora Pablo, lo que hacían, y lo dice en Hechos de los Apóstoles 6:42, dice que se reunían en las casas, así lo hacían al principio, las primeras comunidades cristianas, ¿sí?, se reunían en las casas. Conocemos por Hechos de los Apóstoles 12 también, por ejemplo, que ahí en esas casas, en una casita de oración, fue donde recibe su fe el evangelista Marcos, el que escribe el Evangelio de San Marcos, en casa de su mamá, era una casita de oración. Se reunían a orar, se reunían a organizarse para ir a misionar. ¿Qué es misionar? Ir a convencer a otros hermanos de que existe un reino y que nos está esperando, ¿sí? Eso hacían. Vean la lectura, Hechos
de los Apóstoles 6:42. El primer milagro que realizó nuestro Señor fue en una casa, porque los novios tuvieron a bien invitarlo, porque la palabra de Dios dice, también, pongamos atención, dice, la Santísima Virgen fue invitada, ¿no? Dice, y también fue invitado Jesús. Y llegó con sus discípulos, ¿sí? Ese primer milagro de convertir el agua en vino lo hizo en una casa. La vida pública del Señor, el primer milagro, lo hizo en una casa, mis hermanos, ¿sí? Y si nos vamos cuando los sacó de la esclavitud el pueblo de Dios, que tenía 400 años de esclavos de los egipcios, ¿cómo los sacó de la esclavitud? ¿Qué le dijo a Moisés? Diles que maten un cordero sin mancha y que la sangre la pongan en los dinteles de la casa, o sea, en la entrada de la casa, ¿sí? Esa sangre de ese animal los va a proteger. Y así pasó. Y los sacaron de la esclavitud, ¿no? Protegió la casa por donde entra el bien y el mal, ¿sí? La casa donde vivimos, donde habitamos, ¿sí? Ahora, ¿qué le dijo Dios a Salomón cuando Salomón lo recibe en su casa? Todo esto son escrituras bíblicas, y se lo vuelvo a repetir, mis hermanos, ¿es cuestión de fe? Claro que es cuestión de fe. Y es cuestión de que tú, en rebeldía, no quieras recibir las órdenes del Señor, las sugerencias del Señor, las invitaciones del Señor. Dice en el segundo libro de Crónicas 7:11, Salomón acabó la casa de Yahvé y la casa del rey, y llevó a cabo cuanto se había propuesto hacer en la casa de Yahvé y en su propia casa, subrayado, y en su propia casa. Entonces Yahvé se le apareció en su casa a Salomón por la noche y le dijo, pongamos atención por el amor de Dios, porque si tú sigues en rebeldía, si tú no quieres ver cuál va a ser el final de tu camino, ¿sí? Si tú no quieres ir a la palabra de Dios, si tú no quieres obedecer las órdenes que Dios te da para salvarte a ti y a toda tu familia, ¿sí? Ábrete, como dice nuestro Señor al sordo, ¿no? Se le apareció a Salomón por la noche y le dijo, he oído tu oración y he elegido este lugar como casa en que me ofrezcan sacrificios. Si yo cierro el cielo para que no llueva, si yo mando a la langosta a devorar la tierra o envío la peste contra mi pueblo, y mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, les perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y aquí viene una de las partes más importantes. ¿Por qué en tu casa? ¿Y por qué hagas ese esfuerzo de creer que lo que Dios te dice no es bueno, es buenísimo? Es la salvación para ti, es la salvación para tu familia. Que después no andes llorando, como dice el libro de Lamentaciones, y quejándote por esto, y es que mis hijos aquellos, y es que acá, y es que mi esposo, mi esposa. No has querido llevar al Señor a tu casa. ¿Qué le dice Dios a Salomón? Pues ahora he escogido y santificado esta casa para que en ella permanezca mi nombre para siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. En tu casa, mi hermano, en tu casa, mi hermana. Bueno, retomo lo que les decía del testimonio de esta personita que lo había dado en ese programa del Canal 40 de Roberto Farril.
Entonces llegamos ahí a San Juan del Río, Querétaro, y bueno, pues les decía que eran 30 o un poquito más de personas, y les empiezo a decir, ¿por qué abrir una casa de oración? O sea, ¿en qué nos beneficia abrir una casa de oración? Y les estoy diciendo eso, les estoy explicando el Evangelio de San Lucas, cuando nuestro Señor le dice a Zaqueo, conviene que yo vaya a tu casa. Si se lo dice a Zaqueo, te lo dice a ti, mi hermano o mi hermana. Conviene que el Señor vaya a tu casa, que tú te reúnas en tu casa y que por lo menos sean 2 personas para que su presencia sea real y santifique y bendiga esa casa y el Señor habite esa casa. Y que entiendas tú y entienda yo que donde el Señor habita no puede haber 2 amos, ¿sí? Todo lo malo que pueda haber ahí va para afuera, no se puede quedar ahí. O sea, no puede haber 2 amos, ¿sí? Entonces empiezo a hablar y de repente una de las personitas que estaba ahí empieza a llorar. Pero lloraba con un sentimiento y llora y se le salían sus lágrimas. Y les confieso que de momento así de repente, pues yo me puse algo nerviosa porque dije, pues ¿qué dije? O sea, les estoy explicando la bendición, el por qué abrir una casita de oración, pero no es para que esté llorando. Y bueno, así volteaba yo de reojo y la personita seguía llorando y llorando y no dejó de llorar, ¿sí? El caso es que cuando termina, confieso, no, ya en estos momentos no me acuerdo porque hace bastantes años que pasó, no recuerdo si yo me acerqué a ella o ella se acercó a mí, ¿sí? Y me dijo, fíjese, me dice que el día de ayer di mi testimonio en un programa de Roberto Farril sobre el Señor de la Misericordia. Pongamos atención. Yo le había pedido de corazón al Señor, porque no tuve tiempo de ver ese momento cuando O'Farrill presenta el programa de ella. Y yo le dije, Señor, ojalá y me puedan conseguir el video, sí me interesaría, porque Silvia me dijo, es que es impactante el testimonio de ella. Ella se llama Betty Rodrigo, una hermana en el Señor. Y entonces me acuerdo que, se lo pedí con todo mi corazón. Pues el Señor no me trajo el video, me trajo la persona, ¿sí? Y estaba ahí, en ese momento, ahí en esa reunión, que había sido programada, pues ya ni recuerdo, desde un mes antes, ¿sí? Pero pues el Señor es el dueño del tiempo. Y entonces me dice algo maravilloso. Me dijo, y yo le quiero decir que después de que termino de dar el testimonio ahí en el Canal 40, yo me voy a la iglesia. Y me acuerdo que hasta me comentó que prácticamente se la pasó todo el día ahí, que le tocaron 2 o 3 misas seguidas, porque escuchó la primera misa y hasta donde me acuerdo, luego se fue al Santísimo a rezar el Santo Rosario, luego le pidió a una persona que estaba por ahí que se la acompañaba, porque su oración era esta. Ella le decía al Señor, al que está vivo en el Santísimo, Señor, después de todo lo que me has permitido vivir, porque el testimonio de ella es impactante, yo se lo recomiendo a los que lo quieran ver completo, que le hicimos la entrevista a ella precisamente en María Visión, tiempo después. Pueden entrar a verlo ahí en Brenda M. Leiva en YouTube, ¿sí? Y ahí está el testimonio de Betty Rodrigo, ¿sí? Betty Rodrigo se llama ella. Y que ella le decía al Señor ahí en el Santísimo que después de esa experiencia que el Señor se le manifestó a ella y todo lo que le dijo, que ella quería servirlo, que hasta ese momento ella no había, pues nunca había pensado en servirlo para nada, y como pasa, pensamos que somos personas buenas, etcétera, 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 y que había escuchado mucho últimamente sobre la nueva evangelización, y que a ella le gustaría servirlo a través de esa nueva evangelización que hablaba mucho y repetidas veces su santidad Juan Pablo II. Dice,
Y estuve ore y ore para decirle, y le dije, dice ella, pues no sé cómo, Señor, pero ábreme esos caminos para llegar a esa nueva evangelización. Y cuando estoy en casa de estas personitas, pues yo empiezo, nos presentamos, somos del apostolado, de la nueva evangelización, y venimos a invitarlos. Bueno, pues por eso esta niña se suelta, llore y llore. Imagínense nada más la respuesta que le da el Señor. Déjenme decirles que, por eso, como decían en el texto bíblico, si fueran inteligentes, pudiéramos vislumbrar el camino, ¿sí? O a qué camino queremos ir. Ella fue la primera persona que abrió una casa de oración ahí, ¿sí? Ella fue la primera que dijo, yo, ¿sí? Ya después se fue a abrir casas de oración y ahorita vive en Chihuahua, bendito sea Dios, y ella está en nuestra obra del apostolado, el ANE, pero el Señor responde a nuestras súplicas. Y sobre todo cuando nuestras súplicas están dichas desde el corazón, mis hermanos. La palabra de Dios nos invita también a que hagamos un alto. En este libro de Lamentaciones, que es bellísimo, en Lamentaciones 3:40, se nos dice lo siguiente, y pongamos atención porque todo lo que es palabra de Dios es bendición. Dice, examinemos nuestros caminos, volvemos a lo mismo, lo del camino. Examinemos nuestros caminos, estudiémoslos y convirtámonos a Yahvé. ¿Sí? Hagamos un alto. Examina tu vida, mi hermano, mi hermana. ¿Qué has hecho hasta ahorita? ¿De qué parte puedes decir tú que has apoyado al Señor? Acuérdense que Él lo dijo bien claro. Si tú no estás con Él, tú estás regándola. Tú estás en contra de Él. No te puedes decir verdadero creyente o verdadera persona de fe si no estás trabajando para el Señor, ¿sí? Por eso es la palabra. El que no está conmigo está contra mí. ¿Por qué está contra el Señor? Porque es antitestimonio. Porque no recibe las órdenes del Señor, no las obedece, es rebelde. Esa persona piensa que es muy bonita o no tan malita, como dicen por ahí, y que pues el Señor no es tan malo, ¿sí? Entonces, la rebeldía es un rechazo, es un acto de soberbia, ¿sí? Y recordaba en este momento también unas palabras que dijo Monseñor, que hemos hablado mucho de él, Fulton Sheen, cuando decía que, y esto es también para examinarlo, dice, si en tu vida nunca te has encontrado de frente con el diablo, cuidado, porque a lo mejor va a ser el mismo camino que él, ¿sí? Todos esos que iban en ese camino y enfiestados, y era una multitud, por eso la puerta angosta, una multitud, pero ya los que se fueron acercando al momento final y se dieron cuenta que iban a ese lago de fuego, ya no podían regresar, ya no tenían tiempo de regresar. Tú no sabes cómo te vas a morir, si vas a tener tiempo de decir por lo menos Jesús, ¿sí? Solo Dios lo sabe, ¿sí? Y una de las cosas que sí sabemos es que en el libro precisamente de Corintios se nos dice lo siguiente, pongamos atención, 2 de Corintios 5:1 dice, sabemos que al destruirse la casa terrenal, o sea, esta es nuestra casa terrenal, o mejor dicho, todo esto lo dice San Pablo, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por manos de hombre, una casa para siempre en los cielos. Fíjense qué bendición, una casa para siempre en los cielos, ¿sí? Yo recuerdo que cuando tuve la bendición, y esto es algo que yo me interesaría mucho motivarlos, a que en oración sí se haga ese alto, sí se haga ese examen de conciencia, ¿qué ha sido mi vida hasta este momento? ¿Se puede decir que soy un servidor del Señor? ¿Como siervo inútil?
o solo me he preocupado por mis cosas, ¿sí? O solo me he preocupado por pedirle y pedirle y pedirle, 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 pero sin hacer nada. Les hablábamos en el programa pasado y les dimos textos bíblicos de lo aterrador que es llegar a ese lugar del lago de fuego, pero también de lo consolador que es entender que hay otra vida y que hay un momento en el que el Señor nos invita. Es lo que ojo no vio ni oído yo, es lo que nos tiene preparados, dice San Pablo. Y entre esas bendiciones de la otra vida, Santa Teresa de Ávila, hablando del cielo, decía, nos refiere con sencillez, porque ella fue llevada a ese lugar, Santa Teresa de Ávila, nos refiere con sencillez que lo primero que vio en el cielo, mis hermanos, hay que emocionarnos, fue a sus padres. Y otras cosas tan maravillosas que quedó fuera de sí largo rato. Tan impresionada quedó que aconsejó, pongamos atención, que aconsejó no cesar jamás de trabajar aquí en la tierra para alcanzar los bienes eternos, por mucho que cuesten. Consejo de Santa Teresa, ¿sí?, de Ávila. Vuelvo a repetirlo. Tan impresionada quedó que aconsejó, te está aconsejando a ti, me está aconsejando a mí. Por eso es lo que le decíamos, lo que Dios le permite a determinadas personas, no es nada más para esas personas, es para que nosotros lo conozcamos también, reaccionemos, ¿sí? Tan impresionada quedó que aconsejó no cesar jamás de trabajar aquí en la tierra para alcanzar los bienes eternos, por mucho que cuesten. Otra de las santas, Catalina de Siena, escribe, refiriéndose a lo mismo, que en el cielo, ella también fue llevada al cielo, qué hermoso, que en el cielo se siente la alegría del que está satisfecho y el gozo del que come con apetito, mis hermanos, qué bendición. O sea, que el que llegue al cielo no sentirá privación alguna, nos sigue compartiendo Santa Catalina de Siena. No tendrá frío ni calor y no sufrirá dolor alguno, porque el que llega al cielo, pongamos atención, el que llega al cielo, mi hermano, mi hermana, halla la satisfacción a todas sus necesidades y a todos sus anhelos. Todo lo que tú quisieras tener o desear, allá está. Y rebasado, porque tu imaginación no te permitiría alcanzar. Los que han estado allá nos dicen que no existen palabras, no existen palabras en el diccionario para poder explicar, narrar cómo es y qué hay en el cielo. Esa es la parte más importante. No solo son dos extremos completamente opuestos, no solo lo terrible, y como decía el padre Salesman, ¿no?, que es las personas que se van al infierno por descuidadas, ¿sí?, por negligentes, ¿sí?, sino que se pierden esa maravilla y esa eternidad en ese lugar, donde lo que hay ahí no se puede explicar con palabras humanas, ¿sí? Mis hermanos, reflexionemos los textos bíblicos y examinemos todo lo que ha sido nuestra vida y sobre todo examinemos qué es lo que vamos a hacer. Y lo vamos a seguir repitiendo. Vamos a seguir hablando del cielo, porque para eso el Señor le hace manifestaciones a determinadas personas para que lleguen a nosotros. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor, que mi cuerpo descanse
y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Y acuérdense que una forma de evangelizar es compartir, que puedan ustedes compartir este video. De hecho, cuando recién entran, ustedes le ponen compartir y ya se abre la pantalla a todas las personas con las que se conectan a través de Facebook. Si quieren volver a ver el programa, pueden volver a entrar a la comisión de liturgia, corren para abajo y ahí queda grabado, o irse a YouTube, Brenda M. Leiva, y ahí lo pueden volver a encontrar, sobre todo para compartir, mis hermanos. Hasta luego.